mucho de mi infancia, que es una señora que originalmente pues era muy amiga de mi abuelita, Ajá. mamá de mi mamá, y después mi mamá pues también se hizo muy amiga de ella y la frecuentábamos, la señora Lupe. Esta señora era muy particular o muy peculiar para mí, siempre me llamó mucho la atención cuando era niño, y algo que a mí me gustaba era que cuando la visitábamos, ella me contaba leyendas. Yo no sé cuál era como su intención al contarme o cuál es la intención de una mujer mayor, ¿no? De decir, un niño de 5 años, le voy a contar historias de terror, de leyendas, de mujeres que se aparecen, de... Tranqui, al cabo que Ajá. es para entretenerlo nada más, ¿no? Pero la verdad es que yo lo disfrutaba mucho, pese a que era muy chiquito, yo recuerdo que lo disfrutaba mucho eso y que la señora me cocinaba. Ah, bueno. Entonces me hacía de comer mientras ella me contaba leyendas y no sé, tal vez era una manera extraña ahí de acompañarnos, porque ella también estaba mucho tiempo sola en su casa. Sí. Sí, sí con su esposo, pero el señor también salía por muchas cuestiones y sus hijos ya no vivían con ella. Entonces, cuando la visitábamos con mi mamá, a ella le gustaba mucho estar platicando, ¿no? Ahí conmigo. Entonces, pues mi mamá me lleva, vamos a casa de la señora Lupe, que cabe mencionar que también aparte de contarme leyendas, pues no solamente es que tuviera esta fijación por contarle historias extrañas a los niños, sino que ella se dedicaba tal cual a hacer limpias a la gente, limpias energéticas. Algo que nunca se me va a olvidar es que ella decía que ella amarraba brujas. Eh, Perdón, para quienes nos escuchan, cabe mencionar que yo soy de Irapuato, yo no soy de aquí de Guadalajara. Y allá en Irapuato o en general en el estado de Guanajuato se tiene muchísimo la creencia en las brujas. De hecho, hay algunos cerros que son muy famosos precisamente por estas apariciones que la gente luego los define como si fuesen bolas de fuego, que las suelen ver en la noche. Ah, qué Entonces, loco. No sí, sabía eso de que era un pueblo que tenía mucho esta creencia, esta fijación. sí, sí se tiene como Oye, mucho ¿y la esta... señora, no será que también era una? Pues ahora sí que ¿Tú qué crees? yo pudiera decir que sí, pero creo no esta idea de la bruja, el estereotipo que tenemos, ¿no? No era una persona que se dedicara específicamente a hacer el mal a los demás, sino por el contrario, se dedicaba a ayudar a la gente. Entonces, recuerdo mucho que ella contaba estas historias de cómo amarraba brujas, de cómo hacía limpias, Ujú. y a mí me encantaba porque cabe mencionar que en su casa, que ya sus hijos se la habían reconstruido, en su momento tenían una casa muy humilde y cuando ellos pudieron tener los medios, el poder adquisitivo, le dijeron, mamá, te vamos a hacer tu casa. Sí. Y ella dijo, sí, pero mi cocina no me la tocan. Entonces para mí era como, en ese entonces era un detalle bonito que yo no entendía, pero para mí era bonito salir al patio y llegar a la cocina de la señora Lupe, que era literalmente de palitos y tejas. Entonces ella pidió que no le tocaran su cocina para nada y Todo lo demás moderno, pero la cocina así como... es. Todo lo demás estaba remodelado, pero la cocina era afuera y seguían siendo sus tejitas con palitos. Qué a gusto. Sí, y era como entrar a otro mundo realmente, porque incluso detrás de la cocina ella tenía a sus animales. La señora tenía una vaca, recuerdo que tenía becerros, tenía gallinas, y ella era feliz ahí. Pero justo decía que sabía, ella identificaba cuando había algo mal alrededor o cuando le querían hacer daño. Porque los animales empezaban a alterar muchísimo, mucho. Y llegó a pasarle, oh, mira, acabo de recordar eso, no recordaba ahorita durante la plática, empecé a recordar estos detalles con ella. Ella platicaba que precisamente como se dedicaba a ayudar a la gente a hacer limpias y amarrar brujas, empezaron a visitarla muy seguido en la noche. O sea, yo creo que intentaban atacarla, Así güey, es, ¿no? en intento de ataque, y era cuando sus animales pues, se alteraban. Entonces, justo ella decía que era cuando se salía al patio con su rosario en la mano, con hierbas que ella tenía, con más cosas, porque estos amarres ella los hacía con oraciones, ¿no? Oraciones cristianas católicas, que creo que la gran mayoría estaremos familiarizadas con ellas. Pero de esta manera era que ella las amarraba. Decía que incluso hubo varias noches en las que escuchaba la risa de una mujer. Pasadas las 3 de la mañana, la risa de una mujer en su patio.
y que entonces pues hasta que dijo, ya, a ver, ya me tienes muy harta, y sacó como su arsenal, sacó su rosario, sacó su agua bendita, sacó sus hierbas, y ella se puso a rezar, y algo que después investigué ya de grande, porque yo solamente recordaba esta frase, yo amarro brujas. Pero yo, pues de niño, solo recibía la información, ¿no? Las historias, no cuestionaba, no era como que... Claro, nunca la viste hacer el trabajo, digámoslo así. Exacto. De grande, ya siendo adolescente, sí tuve esta inquietud y dije, pues, ¿qué es amarrar brujas, no? Entonces, Ajá. preguntando con gente, preguntando incluso con mis tíos, porque también son muy creyentes de todo lo que es paranormal, me dijeron, es que hay personas que se dedican a amarrar brujas y literalmente toman un trozo de hilo y comienzan a rezar mientras empiezan a anudar ese hilo. Y lo que pasaba con estos nudos era que al amarrar a la bruja, pudiéramos decir que le impides utilizar sus poderes o le impides utilizar sus habilidades en ese momento. No es que vaya a ser para siempre, pero por lo menos te ayudas a protegerte. Claro, de lo poco que he leído y que he escuchado, esa es la diferencia entre lo que puede ser magia negra y magia blanca, güey, ¿no? Como tal cual, como la magia de alguien que la usa para crear y proteger y alguien que la usa para... Porque además la canalización de esa magia y de esa fuerza que utilizan para hacer brujería viene de fuerzas distintas, ¿no? Como lo que he escuchado es que la magia negra necesitan invocar a un ser oscuro para que les dé esa fuerza y ese poder para lograr su amarre o su Sí, maldición, ajá, ¿no? claro, todo lo que sea que vayan a hacer. Claro. Y la otra es como a través de esta oración, de esta agua bendita, de seres espirituales que tienen una frecuencia y una vibración positiva, ¿no? Como más de protección, que ayudan a hacer estos, literal, a amarrar a las Amarres. brujas, ¿no? Así es, sí, digamos que, como bien lo dices, ¿no? Se utiliza la energía de otra forma y también la energía de otro lugar, no precisamente de algo negativo, porque algo que después aprendí, bueno, esto un pequeño paréntesis, cuando crecí o cuando iba creciendo en mi adolescencia, en mi juventud, comencé con mucho interés precisamente por este tema, porque por alguna razón recordaba yo mucho a la señora Lupe, pensaba mucho en ella y en todo lo que me contaba cuando era niño, entonces en algún momento dije, pues quiero conocer más. Y me puse a investigar precisamente sobre brujería, me puse a investigar sobre chamanismo, sobre las distintas Sí. y tantas y tantas y tantas corrientes que hay en cuanto a la espiritualidad y al manejo de la energía de muchas formas. Y sí hubo un tiempo en el que me clavé ahí durísimo con los libros, ¿no? Con estar buscando acerca de demonios, ya que mencionabas ahorita estos entes, ¿no? A los que mucha gente acude para tener este poder o para tener ciertos beneficios. Ajá. Pero pues sí está muy pesado ya cuando lees un poco más, ¿no? Acerca de cómo son, cómo se comportan, qué puede ocurrir a cambio. Dices, creo que no, mejor prefiero... Porque son favores, ¿no? Al Sí, final tienes claro. que devolver los favores. Así es, a final de cuentas te lo van a cobrar. Sí, qué Entonces, miedo. entonces sí, cuando iba creciendo, recordaba mucho a la señora Lupe y justo por eso también empezó mi curiosidad de no solamente ser esta persona que, es que hoy vi una sombra o, es que hoy sentí algo raro. Ujú. Comenzó más este interés de por qué, ¿no? ¿Por qué los puedo ver? ¿Por qué lo puedo sentir? ¿Y qué puedo hacer con eso? ¿No? ¿Qué más se puede hacer con eso? Entonces, creo que eso fue un poquito lo que me motivó cuando crecí. Pero bueno, volviendo, Sí, perdón que me desvíe, justo te iba a perdón. decir eso, de para cerrar la historia de lo de la figura esta negra, recuerdo que me contabas que luego tu mamá dijo, ya empezaron a pasar más cosas hasta que tu mamá te llevó con cierto personaje, ¿no? Así es. Después de visitar a la señora Lupe, que ocurrió esto de la pelota, salimos de mi casa, vamos con la señora Lupe, y entonces pues le cuenta a la señora Lupe, ¿no? Todo lo que pasó, y ella reaccionó tan normal como si siguiera aquí cocinando, haciendo una receta, y le dijo, sí, no te preocupes, ya me había dado cuenta. ¿Cómo? A lo mejor por eso te platicaba, ¿no? Porque ella ya veía algo en ti. Sí, seguramente sí. No creo Digo, que cualquier niño le cuente historias de terror y leyendas.
Claro, ¿no? Y creo que sí nos pasa. Luego también identificas a otras personas. Ya en cierto momento identificas tú también a otras personas que dices, me genera cierta energía, ¿no? O vibra diferente a las demás personas del común, ¿no? Aprendes también a identificar a estas personas. Incluso hasta en la forma de contar las experiencias, ¿no? Para los que les han tenido, cuando preguntas si alguien platica, la forma en que lo cuentan, desde ahí se siente un poquito qué tanta conexión tiene con ese mundo espiritual y qué tanto fue solamente un momento, ¿no? En su vida. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que ocurre es que la señora Lupe le dice tal cual, muy calmada, que sí, que ella ya se había dado cuenta, que era muy normal, que no pasaba nada. Y entonces la señora Lupe dice, mira, le dice a mi mamá, fíjate, voltea conmigo y yo estaba en la cocina con ellas, pero pues yo veía hacia otro lado, ¿no? A otro punto de la cocina. Y la señora me dijo, ¿estás viendo al señor? Y pues para mí era normal, dije, sí. Ah, ok, pues salúdalo, ¿no? Esta es su casa, esta es su cocina. Dile buenas tardes, salúdalo. Y algo que la señora decía era que pues él estaba ahí, que cuando ella llegó, él ya estaba ahí, entonces que esa era su casa. Claro, güey, ahora entiendo por qué no quiso que tocaran la cocina. Exacto. Porque era el espacio del Señor. Era el espacio del Señor y ella lo respetaba mucho. Entonces, para ella, dedicándose evidentemente, ¿no? A lo que hacía, a la sanación, a la canalización de energía, pues evidentemente tenía este respeto por distintas entidades, por las personas que se quedan en ciertos lugares, ¿no? Que luego también ese es otro tema súper, súper, súper largo. Pero justo ella le dijo, ¿ves? Es que lo ve y no pasa nada. No tiene por qué ser algo que te asuste, no tiene que ser algo o que malo. le fuera a hacer daño, ¿no? Exacto. Y pues ya platicando, escarbándole conmigo qué era lo que había hecho, pues yo decía en ese entonces que estaba jugando con una niña y que era mi amiga, evidentemente, ¿no? Entonces que yo lanzaba la pelota y mi amiga me regresaba la pelota y pues jugábamos. Muchos papás o mucha gente, ¿no? Incluso tendrán esta idea de, ay, es que los amigos imaginarios de los niños. Pero creo que si nos remontamos muy, 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 muy atrás, como estas cosas, ¿no? Que luego piensas, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero? A veces pienso, ¿y quién se le ocurrió decir que los niños tenían amigos imaginarios? ¿No? Como, ¿por qué tendrían que ser imaginarios? Tal vez tú no los ves.